Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Ahora creemos que has salido de Dios. Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Fue la actitud de los discípulos del Señor. Una profesión de fe. Pero una profesión de fe que no estaba enraizada desde el corazón, desde el interior, sino una profesión de fe que estaba construida desde la emoción, desde el sentimiento. Y cuando eso sucede, cuando llega la turbación, cuando llegue la cruz, cuando lleguen las circunstancias difíciles, entonces se tambalea y se cae. Fue lo que les dice Jesús. Pues mirad, ¿ahora creéis? Como quien dice, esa fe que ustedes tienen ahora necesita un fundamento sólido. Está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que se van a dispersar, cada cual por su lado, y a mí me van a dejar solo. Eso es cuando se construye una fe no sólida, desde el sentimiento, desde el gusto, desde el deseo. Y entonces llega la persecución, llega la cruz, llega el momento difícil, y entonces cada cual coge por su lado, olvidándose del mismo Dios. Hermanos, eso es lo que muchos hoy construyen. Una fe sentimental, de emociones, de gusto propio. Y por eso las iglesias, los grupos de religiosos están llenos de mucho sentimentalismo. Y cuando alguien va allí buscando ese gusto propio, entonces encuentra la satisfacción de ese deseo personal. Pero la relación con Dios no es de satisfacer emociones, ni deseos personales, no, ni gustos. La relación con Dios es una relación profunda, sólida. Y esa profundidad y esa esa solidez la da solo y únicamente una base firme y segura. Y esa base firme y segura es el conocimiento y vivencia de su voluntad. Porque cuando llegó la voluntad de Dios en su Hijo, estos huyeron, muertos de miedo, se dispersaron. Cuando se conoce esa voluntad de Dios, cuando anclamos nuestra vida espiritual en esa voluntad de Dios, entonces vivimos esa voluntad de Dios con alegría, con gozo, sin emociones, sin sentimentalismos, sin sentimientos humanos, sin gustos propios, sumergidos, abandonados en su voluntad. Para anclarnos en esa voluntad de Dios necesitamos abandonarnos
Necesitamos creerle. Necesitamos, dice el Señor, paz, paz interior. Por eso dice, os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Paz y valor, ¿fundamentados en qué? En Jesucristo, en su voluntad. No permitir que la turbación entre en nosotros. Jesús necesita almas serenas, almas que vivan en paz divina, para poder anclarlos en su divina voluntad y así estén firmes y no vayan a claudicar en los momentos difíciles que se les van presentando, no se vayan a dispersar, no vayan a perder lo que hayan recibido. Ese es el valor que recibimos, anclados en una divina voluntad que nos dará esa paz, esa serenidad, ese gozo interior que viene de Dios y no de nuestras emociones. Abandono, confianza, serenidad, paz, humildad, serán las condiciones y las virtudes que nos van a acompañar para poder estar sólidos en nuestra fe y tener así una verdadera vida espiritual, no fundamentada en emociones y en gozos y deseos personales, sino fundamentada en la verdad, en su voluntad, en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios, en la emoción y en el gozo divino y no humanos. Solo así, hermanos, entonces podremos hacer una verdadera profesión de fe, que parta desde el centro de nuestro interior y no de nuestras emociones. Es aquella misma fe que tiene nuestra Reina y Madre María. Una fe sólida. ¿Por qué? Porque abandonando su voluntad humana, vivió solo de voluntad divina. No por un rato, no por un tiempo, sino por toda la eternidad. Eso le dio toda la confianza para poder estar anclada en el corazón del Padre Celestial. Se abandonó, se hizo la esclava del Señor y permitió que su palabra, la palabra de Dios, hiciera en ella su voluntad. Y esta palabra la levantó y la hizo Madre de Dios. Que el Señor, por su intercesión, nos conceda a nosotros también esa misma gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.